Hoy vamos a conversar de migrañas, jaquecas, cefaleas, o por lo menos ese es el síntoma eh, que, que voy a, por el cual entramos a un montón de otros temas. Lo primero que quiero decir que como para cualquier síntoma que se aborda desde distintas disciplinas, creo que es como bastante importante tener pautas de alarma, ¿sí? Esto significa que nosotras vamos a hablar eh, de, de todos estos síntomas, pero obviamente que si cualquier cefalea, migraña, dolor de cabeza, jaqueca, que para un modo didáctico, hoy lo voy a poner todo en la misma bolsa, si cualquiera de esos síntomas viene acompañado de alguna otra cuestión bastante rara, obvio que hay que consultar a algún colega mío. O sea, sí es interesante consultar al médico. Pero es cierto que muchas veces ya sabemos que no hay gravedad, es un síntoma que venimos acarreando hace rato, o nos hicimos estudios y está todo bien a nivel orgánico. Entonces, eh, bueno, en esos casos creo que amerita ¿m? Como hacer este tipo de abordaje, porque creo que así como todo lo que es la medicina convencional y alopática es absolutamente necesaria, ni hablar para lo agudo, ¿m? O sea, una apendicitis, a menos que vivas en China hace mucho tiempo y te atiendas en hospitales con medicina china, la vas a resolver en el hospital, cancelamos igual la posibilidad, eh, y cualquier situación otra aguda es necesaria, por supuesto, la medicina convencional. Una vez descartado, o si pasa esto que decía antes, que hay algo que venimos llevando hace tiempo, que ya de algún modo lo conocemos, bueno, venimos por este lado, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de estos síntomas. Y antes, a mí me encanta esto de las sincronías, ¿no? De agarrar un libro y abrir. Y dije, bueno, qué sé yo, para migraña, o sea, cuando hablo de serenidad, de encontrarse con una misma o uno mismo, eso está buenísimo. Ahora, que para migraña o cefaleas me parecía medio raro, pero igual abrí lo primero que tenía ahí en mi bibliotequita y que estaba el libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, ¿sí? Castañeda, perdón. Y abro y, o hablo, y dice, así, abrí y dice, habló de la parte superior de mi cabeza y dijo que aún era muy grande y pesada. Su bulto me impediría el vuelo. La manera de reducir su tamaño era parpadear. Con cada parpadeo mi cabeza se achicaría más. Me ordenó parpadear hasta que el peso de arriba hubiese desaparecido y yo pudiera saltar libremente. Luego me dijo que había reducido mi cabeza al tamaño de un cuervo y que debía caminar y saltar hasta perder la tiesura. Bueno, me pareció alucinante, recontrasincrónico y que tenía total que ver con lo que vamos a hablar, que es el origen, desde las miradas, desde la decodificación, biodecodificación y otras disciplinas, neurociencias, bioneuroemoción y muchas otras, que tienen que ver con el conflicto por el cual se desarrolla una jaqueca, una migraña, una cefalea. Recuerdo que las meto todas en la misma bolsa, ¿sí? Y todo síntoma es un recuerdo doloroso de algo no sanado, ¿sí? Em, o es un estrés vivido por el organismo en general en aislamiento, ¿sí? O con una intensidad que es muy difícil de tramitar. Y como por muchas cuestiones que no voy a explicar acá, la decodificación desde cero, eso lo haremos en otro vivo, pero como el cerebro evita el estrés, ¿m? Si nosotros estamos
muy estresados con algún tipo de conflicto, no importa cuál sea el conflicto y no importa si es adecuado sentir tanto estrés o no. Para cada persona es vivido en una individualidad total y no es juzgable eso. Yo puedo ver una plantita de 700 que tengo en mi balcón, no es el caso, pero no importa, que está seca y sentir un dolor moribundo. Y otra persona le puede pasar algo mucho más terrible. Y por eso vivir el estrés. Sin embargo, simbólicamente lo que representa eso para mí es absolutamente personal e individual. Entonces, algo para, creo que para transmitir y que vengo viendo en muchos comentarios en estos días, ¿no? Cuando alguien expone un síntoma, las, lo que le responden son cuestiones que tienen que ver con el juicio. Y el tema es que acá no hay juicio. Por esto que decía, lo que representa para cada persona simbólicamente un evento o situación es individual y personal y no es juzgable. Entonces, vamos a volver al conflicto del síntoma. Como les decía, que leí sincrónicamente ahí en el libro de Carlos Castaneda, hablaba de la cabeza que pesa. Y esto es tal cual. Todos los conflictos o estreses que después desencadenan una jaqueca, una migraña, una cefalea, tienen que ver con los excesos, sobre todo, excesos del pensar, el hartazgo intelectual, muchas veces no poder encontrar la respuesta a algo, no poder encontrar la solución a algo, eso también tiene mucho que ver y sobre todo algo que es la desvalorización intelectual. Es como esto de que seguramente, bueno, no sé, a mí me es muy resonante o me ha sido también muy resonante, que es no soy tan buena como tal persona, ¿sí? O sea, no llego a ser a nivel laboral o a nivel personal o lo que sea, tan importante, tan buena como tal otra persona. O sea, que ahí también existe la comparación. Y yo creo que todos los síntomas son posibles abordar como qué es lo que estoy viviendo aquí en mi vida contemporánea. No es algo que yo creo, es algo que lo cuentan todas las disciplinas desde la medicina germánica. Eh, Algo que estoy viviendo ahora y también algo que viene de mi historia familiar, que está en mi memoria celular. Es muy común que las personas digan, tengo migraña, mi mamá tenía migraña, o mi abuela también, me acuerdo que cuando era chica sufría de migrañas. Y esos son como rieles familiares de que esto que decía antes, de que cada persona eh, cuando tiene un estrés manifiesta determinados síntomas, es como aprendemos o tenemos ese riel, ¿sí? De manifestación. Es como para los problemas de no encuentro solución, yo, mi mamá, y así lo resolvemos con migrañas o cefaleas. ¿Para qué existe el dolor? Algo que también es súper importante. Si yo me corto el pie y me hago una herida y mi pie está sangrando y a mí no me duele, no me entero que ahí es necesario parar para que pueda existir una reparación. O sea, para que la herida pueda resolverse, entre las cosas que pasan orgánicamente aparece el dolor. Y entonces el dolor es el aviso más grande de que el cuerpo está reparando y que necesita parar para reparar. ¿Mm? Esto para las migrañas y las cefaleas y todo eso es exactamente igual. ¿Mm? Si tengo exceso de pensamiento o exceso de tratar de eh, llegar a un punto donde yo pueda valorarme y ser como otra persona, ¿sí? Entonces, hay un momento donde, como nuestro cerebro nos cuida del estrés para que no colapse todo el sistema, empieza a doler. Es un aviso que dice,
parar. ¿M? Y de hecho, las migrañas, los que las han padecido, lo saben muy bien. ¿M? Eh, También en general vienen con lo que se llama fotofobia, que es como la incapacidad, es como no, es la imposibilidad de ver la luz, ¿no? Genera más dolor o más irritación. Y también la necesidad de no estar escuchando ruidos. En general, las personas que padecen migraña se guardan a oscuras, en silencio, ¿m? Y es habitual que sea cuando llegan a lo último, ¿no? Y una de las situaciones más importantes de las migrañas es, o las que más las reproduce y perpetúa, es la idea de que otra vez sopa y no hay arreglo. ¿Por qué? Porque entonces ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice, me pasó esto, ya me pasó lo otro, ya fui a ver a esto. O sea, que un exceso de intelectualidad, pensamiento, querer encontrar una solución, esta es una mirada igual, ¿eh? Querer encontrar una solución, se perpetúa el conflicto porque no encuentro la solución y esto continúa. ¿Mm? Entonces, eso muchas veces perpetúa las cefaleas porque, o las hace recurrentes porque entonces el conflicto nuevamente vuelve, ¿sí? Bien, y a mí me gustaría contarles también para, antes de hacer y por qué vamos a hacer este ejercicio de meditación o visualización que tiene que ver con el mantenerse en tiempo presente. ¿Mm? Si yo tengo exceso de pensamiento o hartazgo intelectual o desvalorización intelectual o historias que tienen que ver con el padre, pero la dejamos para otro momento esa parte, ¿sí? Eh, Todo lo que me mantenga en tiempo presente, esto es así para creo que para todos los síntomas de todo tipo, físicos, psíquicos, mentales, psicológicos, espirituales, lo que sea, ¿no? Siempre que vayamos a tiempo presente, algo abre una multiplicidad de posibilidades. Pero en este caso, más aún, porque si yo estoy realmente en momento presente, hay algo que no está pensando, no está buscando solución, no está creyendo que esto es para siempre, entonces no perpetuamos este síntoma. ¿Mm? Le damos como un descanso que sería lo mismo que la función del dolor, que sería descansar. Voy a tomarme un matecito, mientras tanto, aparte para permitir que la información mmm, pueda asentarse. Hace muchos años yo padecí migrañas un montón, desde muy bastante pequeña, pero sobre todo desde la adolescencia y casualmente eran los miércoles, ¿no? Eh, o sea, se puede encontrar un patrón y es importante para poder abordar también, desde esta mirada por lo menos, abordar el síntoma, ¿sí? Y es importante como percibir eh, qué día era, qué actividad estaba haciendo. Y hay otro tema que también lo dejo para otro vivo, que tiene que ver con alimentación, agua, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como, eh, es mm, seguro que las personas que hacen dietas o vegetarianas o veganas, sobre todo, mejoran muchísimo eh, o anulan directamente este tipo de síntomas, ¿eh? Más para las personas que no quieren abordarlo por ahí, igual, como se trata de conflictos, se puede pensar de este modo. Yo padecía estas migrañas durante un tiempo, después se me fueron y en algún momento me volvieron y en el año 2012 en fui a una charla en un lugar que era una charla de 3 días, ahí conocí eh, a, a la comunidad, digamos, gente de la comunidad de las Rosas que está en Piracanga, que después fueron las personas con las cuales yo hice el retiro de lectura de aura, ¿no? O sea, conocí a personas que después crearon UMEPAI y ahí hice toda la formación en lectura de aura. Y estábamos en un lugar en zona norte, yo había ido con el auto, estuvimos ahí haciendo meditaciones, charlas, fue un momento muy especial para mí, porque yo casi que no entendía nada,
pero lloraba todo el tiempo, sabía que era algo muy importante para mí, estaba comprendiendo cuestiones más del tenor espiritual, entonces mi intelectualidad ahí no funcionaba. Y al segundo día, a la noche, antes de volver a mi casa, que tenía que manejar hasta Capital Federal, me empezó a agarrar una migraña, ¿no? Con todas las características de la migraña. Todos mega naturistas ahí, nadie tenía ni un migral, ni un ibuprofeno, nada. Me decían un poquito de óleo, 31 de Just. Bueno, fíjate. eh, y yo estaba en un momento con una intensidad terrible. Quería llorar en el baño. Cuanto más me daban ganas de llorar, o sea, más esfuerzo hacía, más me dolía la cabeza. Cuando más trataba de entender cómo iba a ser para volver, o sea, me preocupaba del futuro y me parecía que no iba a tener solución. Más la cabeza del enano estaba ya taladrándome y salgo y encima, por las características de las personas y del momento, eh, no había nadie que dijera, uy, pobre, ¿no? Yo me sentía la peor víctima del mundo, entonces eso empeoraba la situación. ¿M? Y hasta que en algún momento fue realmente muy intenso, estuve en un gran estrés, no tenía cómo resolverlo porque no había forma de que yo me subiera al auto en ese momento y mucho menos manejar. Y alguien me dijo, bueno, fíjate si te pueden hacer Reiki. Yo soy reikista desde hacía, o sea, hace 26 años, con lo cual ya tenía reiki, me hacía, no podía ni pensar ni hacer nada. Y me tiro en la tierra, ahí, era octubre, estaba medio fresco, ¿no? Y me empiezan a hacer reiki dos personas. Yo ya había vivido la situación de que me hagan algo de reiki y no se me había ido las migrañas. Pero en ese momento no tenía otra opción realmente, porque no había posibilidad alguna de salir puertita por otro lugar más que entregarme a la tierra y a lo que estaba sucediendo sin pensar, porque no podía pensar. Y, y el dolor seguía intenso y la tierra fría al principio intensificó un poquito más aún, hasta que en algún momento, algo de ese proceso y de esa entrega empezó a disminuir un chiquitín y eso me dio como una esperanza. Entonces relajé un poquito más hasta que pude levantarme y darme cuenta que había disminuido un montón, gracias a que yo había dejado de pensar. Me subo al auto y cuando me subo al auto me doy cuenta de que por primera vez en mi vida estaba eh, saliendo de una migraña sin medicación. Entonces empiezo a pensar que cuando llegue a Capital Federal iba a hablar con mi mamá, con mi compañero, ya no me acuerdo con quién en ese momento, para contarles lo que me estaba pasando y el dolor empieza pa, pa, pa. Entonces empecé a mirar las luces ahí de Avenida Libertador y solo estaba en contacto con el volante, las luces y se me iba el dolor. Cuando se me iba el dolor, pensaba que iba a llegar, entonces volvía el pensamiento, volvía el dolor. Y así estuve hasta Capital, que pude llegar y acostarme. Ahora, si hablaba con alguien, me volvía el dolor. Bueno, finalmente me dormí y se me fue por primera vez la migraña, sin ninguna otra cosa más que la propia naturaleza. ¿Sí? Obviamente que después trabajé con decodificación y con muchas otras cosas que se las sugiero, eh, más realmente me dio la pauta total de lo que significa el conflicto de migraña. ¿M? Y particularmente, a diferencia tal vez de las cefaleas, la migraña va a aparecer como característica en el momento en que yo resolví el conflicto, ¿sí? O sea, cuando yo no encuentro una solución y la encuentro o algo me cambia el sentido de lo que está pasando, ya no me importa tanto o lo puedo mirar de otra manera o me olvidé, ahí empieza la migraña. ¿Mm? Y algo que pueden hacer, en otro momento les explico por qué, pero que les puede servir, ¿sí? Es
cuando están ahí, cuando las personas que la padecen, es poner hielo, ¿m? En la zona, sobre todo en la zona frontal, que es donde, como por la decodificación, digamos, por donde entra el síntoma sería, ponerse hielo en esta zona y después en toda la cabeza. Eso seguramente va a hacer que la intensidad sea menor. Y mientras que lo resuelven, por lo menos del modo que hasta ahora lo puedan resolver. Y por otro lado también beber poquita agua, por lo menos ese tiempito que está así tan intenso, esa es otra forma, y no exponerse a todo lo que sea calor. Si se van a dar un baño que no sea muy caliente, o bueno, no les voy a decir que estén al sol, porque igual como el cuerpo es sabio, una de las cosas que evita es la luz. Entonces hace naturalmente que te metas adentro. Eso no hace falta ni siquiera como un planteo externo, ¿sí? Por lo tanto, también escuchar al cuerpo es interesante. O sea, escuchar al cuerpo, escuchar realmente qué es lo que necesito, no a la mente que habla y que va a empezar a decir, como decía Mari, no tengo arreglo, esto viene de mal en peor, etcétera. Bien, eh, entonces solamente digamos para recordar, los conflictos tienen que ver con hartazgo intelectual, con desvalorización, sobre todo con la comparación con otros u otras personas y eh, también no logro ser tan bueno como tal persona. Y muchos conflictos que tienen que ver con papá. ¿Mm? Tengo una historia re interesante, pero se las cuento personal, pero se las cuento otro día. Bueno, bien. Entonces, como es bien mental, les diría que cualquier meditación o visualización que tenga que ver con estar en momento presente les va a servir. ¿M? La pueden crear, como siempre digo, con esto de las meditaciones y muchas veces digo en los grupos em, de Biointegra, ¿sí? Los grupos que estamos ahí creando entre muchas personas, que la capacidad de sanación es inherente a cada persona, ¿sí? No es que algo ahí hay de afuera, em, sino que realmente cada persona puede crear su forma, ¿sí? Es lo que decía antes, es sin juicio. Cada persona sabe cuánto quiere, puede bancarse un síntoma. ¿M? Y cuánto, también hay momentos donde no tengo ganas de revisar sobre mi desvalorización, mi historia con el padre o con lo que fuera. Y también es válido. ¿M? Para eso existe la medicina alopática. O muchas veces existen otro tipo de medicinas que también pueden funcionar como sacar el síntoma, ¿m? Hasta que esté en condiciones, si es que quiero alguna vez, ¿sí? Adentrarme en el síntoma porque los síntomas tienen un mensaje. ¿Sí? No solo un mensaje tal vez de actual en cuanto a cómo estoy viviendo este trabajo, esta situación, este vínculo o lo que fuera, sino también qué memorias traigo. ¿M? O cuántas cosas hay para sanar ahí para atrás. Bien, entonces ahí donde están, pueden cerrar sus ojos. La vibración igual llega con la intención. Entonces, vamos a visualizar un punto
en el entrecejo, unos 4 o 5 centímetros por delante y fuera del cuerpo, un punto azul índigo. Y vamos a llevar la atención ahí. Simplemente llevamos la atención a ese punto. Vamos a llevar la atención al cuerpo. Y nuevamente la atención a ese punto. Vamos a llevar la atención a la respiración. Y con cada inhalación y exhalación vamos a soltar. Soltar tensión. Soltar dolor. Soltar molestia. Soltar. Vamos a visualizar un color frente a nosotros, cualquiera sea, que sea agradable. Este color va a entrar por el entrecejo y nos va a habitar. Como si fuera una tinta en agua, va a empezar a habitar todos los espacios de mi cuerpo. Va a habitar mi cabeza por dentro, mi cuello, y a medida que avanza este color que me habita, se suelta la tensión interna, se relaja. Se serena. Hay solo este color que me habita. Va a continuar en el tórax, estómago, órganos de adentro, del abdomen, órganos de adentro del tórax,
pulmones, llena el corazón, habita la parte interna de las costillas, todos los órganos, todos los músculos, todos los huesos, todo lo que nos compone, nos habita. No importa lo que suceda, solo somos ese color ahora. Va a ir a los brazos, antebrazos, manos, dedos. Se va a soltar ahí lo que hay en toda la espalda, la columna, hombros. Cervicales, dorsales, parte baja, lumbares, toda la pelvis con sus órganos, sacro. Va a continuar por la zona glútea, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, el talón todo por dentro, los dedos, todo el pie. Voy a permanecer soltando, habitada por este color. Y voy a observar a quien está observando. Puedo observar los colores, lo que aparece en tiempo presente, ahora. Permanezco. Muy suave. Presente. Habitada. Presente. Observo. Presente. Permanezco. Soy. Presente.
Y muy suavemente voy a ir concentrando el color en el centro de mi corazón para ir regresando. Y con cada latido voy a ir activando de una nueva manera cada parte de mi cuerpo. El sonido en tiempo presente. El gusto, el olfato. Hacer los sonidos que necesiten. Ok. Y volviendo a despertarse, a estar aquí. Bueno,